El espíritu de Valencia que supone ese Congreso es el espíritu del Partido Popular y del presidente Camps, un espíritu ganador, ganador para defender los intereses de la Comunidad Valenciana y de España, ganador para defender las inquietudes de los valencianos y de los españoles, integrador, moderador y, desde luego, leal a un proyecto común. Ese es el espíritu de Valencia y ese es el espíritu con el que salió el Partido Popular de España. ¿Qué ha hecho un líder y qué ha hecho otro líder? Mariano Rajoy ha eliminado la caducidad del Tajo Segura, ha planteado la financiación para los valencianos, ha exigido el corredor mediterráneo, ha pedido agua para todos, ha hablado de seguridad, ha hablado del tren de alta velocidad. Zapatero ha paralizado el corredor mediterráneo, no sabemos nada de la financiación, ha puesto fecha de caducidad al Tajo Segura y dice que del agua del Ebro para los valencianos, nada de nada. Esos son los dos modelos políticos y eso es lo que sale del espíritu de Valencia con una idea muy clara: defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de las ciudadanas de la Comunidad Valenciana y del conjunto de España.